Amigos, bienvenidos nuevamente a una entrega de su programa Hacia la Venezuela Ideal. Quien les habla, José Vicente Carrasquero, me acompaña como siempre el profesor universitario, analista político y abogado Orlando Viera Blanco. Hoy tenemos que hablar de un tema que es fundamental en este momento. La semana pasada la MUT dictaminó que iba a utilizar todos los medios a su alcance para adelantar el proceso de salir del presidente Maduro, de sacar al presidente Maduro del poder, cosa que además se ha convertido en un clamor popular. 9 de cada 10 venezolanos quieren que Maduro salga del poder, según las últimas encuestas que hemos podido apreciar. Queremos discutir cuáles son esas 4 opciones, primero enumerarlas y después, ver cuáles son los pros y contras de cada una de esas decisiones. Por supuesto, nosotros daremos nuestra opinión, pero le dejamos a ustedes, quienes nos están viendo, decidir cuál es la mejor opción que ustedes consideran que pueda adelantar la MUT en este momento. Hola, Orlando, disculpa la introducción tan larga, pero bueno, había que poner el asunto en el ambiente. ¿Cuáles son las 4 opciones, Orlando? Buenas tardes, profesor. Bueno, la primera, la opción que se viene manejando es la enmienda constitucional prevista para realizar una reforma muy puntual de 1 o máximo quizás 2 artículos de la Constitución. En segundo lugar, obviamente el referéndum revocatorio previsto en el artículo 72 de la Constitución bolivariana. Después tenemos, obviamente... antes de que siga, la enmienda constitucional está prevista en el artículo 340. 340 de la Constitución. 340 de la Constitución. Es para que la gente sepa que estamos anclados en la Constitución y que las salidas son constitucionales. Correcto. También tenemos el tema de la renuncia, que más que una forma política de la salida, obviamente es un acto volitivo del presidente de la República que no deja de ser un evento que pueda solicitarle tanto los ciudadanos como cualquiera de los poderes públicos, en este caso la Asamblea, que se lo pueda requerir. Y, finalmente, básicamente estas son las fórmulas que estamos... Bueno, habíamos hablado también del proceso constituyente. La constituyente, ¿no? Pero el proceso constituyente... ese no le habíamos dado mucha importancia porque ciertamente una nueva constitución, que sería creo que la número 29, no es una cuestión que, al menos nosotros no consideramos. Bueno, para ir directo al grano, la enmienda, a nuestro criterio, creo que es la salida menos burocrática, es la más rápida, la más expedita. Está previsto, como habíamos dicho, en el 340 de la Constitución bolivariana, que establece dicho artículo que puede ser solicitada o bien por el 15% de los ciudadanos inscritos en el REP o por un 30% de los miembros de la Asamblea Nacional aprobada por mayoría simple, es decir, por el 51% de los miembros de la Asamblea, en un mecanismo de promulgación simple, como se promulgan las leyes ordinarias. De tal manera que pero tendría que ser sometido después a un referéndum. A un referéndum. Del pueblo. O sea, en 30 días, aprobada y promulgada esta enmienda, debería ser sometida ciertamente a un referéndum aprobatorio. Si el pueblo dijera que no, entonces evidentemente la reforma la enmienda se queda sin efecto. Bueno, que ya sucedió en el 2007 con la reforma que en este momento intentó el presidente de la República. Sucedió en el 2009 también con la reforma que sí se aprobó en esa oportunidad. Aquí los 2 capítulos que se critican es el tema de la retroactividad. Sobre esto ya tenemos precedentes en cuanto al gobierno de Luis Herrera, que vio acortado su periodo en unos 35 días en su momento, y más recientemente el propio Chávez, cuando reformó la Constitución, se vio beneficiado por la alternancia, es decir, por la posibilidad de renovar su periodo por la aplicación inmediata de esta normativa. Sí. En todo caso, también podrían un recorte de periodo, y la reforma sería una sola, es el 230 sobre el periodo presidencial, que se recortaría 6 años, sin alternancia o con alternancia, de acuerdo a cómo se estipulen las cosas. Perdón, se recortaría a 4 años.
O a 6 A años. 4 años. Ahorita de 6 años, correcto, se requería a 4 años. Y con una sola elección. Y con una sola elección a la cual podría participar igualmente el presidente Maduro. Exacto. Referéndum revocatorio pinta más burocrático, ya sabemos que tiene que ser solicitado mínimamente por el 20% del registro electoral permanente. Las cifras de hoy comportan unos 4 millones de firmas. Tiene que ser aprobado por un voto más de lo que fue elegido el presidente Maduro. Estamos hablando de más o menos más de 7,5 millones de votos. El tema aquí, que me luce a mí, te repito, burocrático, es que tenemos que votar el desarrollo de una cantidad de procedimientos que van a quedar reglados en la ley sobre revocatorio, que no estoy seguro que nos den el tiempo suficiente para que este evento se realice y se ejecute en lo que queda de año, de tal manera que si se ejecuta en el 2017, quien quedaría en la presidencia sería el vicepresidente de la República. Por cierto, que quería atajarte ahí bueno, ya lo habíamos hablado previamente, pero es evidente que la mitad del periodo de Maduro ya se cumplió. Ya sea porque se cumple el 10 de enero, que era la mitad del periodo para el cual fue electo Hugo Chávez, y según la Constitución, Maduro lo que está haciendo es terminar ese periodo. Entonces la mitad del periodo se cumplió el 10 de enero de 2016, pero si nos pusiéramos muy exquisitos y dijéramos que es el periodo de Maduro, entonces el periodo de Maduro, que igualmente se termina el 10 de enero de 2019, se cumplió la mitad del periodo el 28 de febrero. De cualquier forma, de cualquiera de las dos maneras, por donde nos queramos ir, ya la mitad del periodo de Maduro se cumplió. No se entiende mucho entonces por qué no hemos tomado las medidas necesarias para poner en marcha el referéndum revocatorio. Algo que hay que comentar también, profesor, es que los tiempos, aunque pareciera contradictorio, empiezan a obrar en contra de lo que es un proceso de habituación o de un proceso de resignación de la población, siendo que la gran expectativa que generó la Asamblea, al no cumplir con algunos de estos objetivos de la agenda, empieza de alguna manera a verse perjudicada. De tal forma que el procedimiento no solamente hay que elegirlo por expedito, sino porque esté en sintonía de esa ansiedad y de ese deseo de la gente de que se activen procedimientos alternativos a lo que la gente sí está de acuerdo en un 90%, que es que con un cambio de gobierno tendríamos definitivamente una mejora y un nuevo rumbo en el país. Claro. Ahora, fíjate, tú dijiste, Orlando, que la renuncia es un acto volitivo del presidente, es decir, es si él quiere. Bueno, pero aquí están las cuestiones de carácter moral que no pueden quedar por fuera de lo que la gente espera. El presidente fue electo con base en un programa de gobierno. Cuando el presidente se presenta como candidato, él presenta un programa de gobierno. Y cuando uno analiza ese programa de gobierno y ve los resultados que tenemos, nos damos cuenta que hay una diferencia muy grande. Es decir, que una cosa es lo que decía el programa de gobierno y otra cosa es lo que terminó siendo el gobierno de Maduro. Además, la gente percibe que Maduro no lo está haciendo bien. Peor aún, la gente percibe que Maduro no tiene la capacidad para resolver los problemas que estamos viviendo. Entonces viene el asunto de la renuncia, que lo puede solicitar el jefe. ¿Y quién es el jefe? Bueno, el soberano, como lo llamaban antes. Ese soberano, que es el pueblo. Como dijimos al principio, 9 de cada 10 venezolanos quieren que Maduro renuncie. Yo creo que es una cuestión que Maduro debiera considerar, porque no es que él se ganó el cargo de presidente de la República en una rifa o fue a una verbena y se lo trajo como premio. No, él llegó a la presidencia de la República para cumplir un programa de gobierno. Eso no ha pasado, él no ha cumplido el programa de gobierno. Por el contrario, la situación del país es bastante precariedad. Entonces yo creo que hay razones suficientes para que la gente le exija de una forma, por supuesto, pacífica y todas estas cosas, la renuncia a una persona que no ha demostrado hasta ahora tener la capacidad para resolver los problemas del país. Fíjese, profesor, lo que me pasa a mí con la renuncia, que si bien es cierto que es perfectamente exigible por cualquier actor político, por la academia y por el soberano, pragmáticamente hablando no va a renunciar. O al menos por lo pronto no
no estamos acostumbrados a ver estos hombres decisiones realmente estadistas, de ponerse del lado del poder por sacrificarse y por entender que no están capacitados para el cargo. Sí. Lo que sí podríamos nosotros tener pronto, de cara a la necesidad de un cambio de gobierno, es un procedimiento constitucional que agotado y aprobado por el soberano, pulse en consecuencia el proceso ciertamente de cambio al 2017, que de incumplirlo o de resistirlo, bueno, aquí entran otros actores a realmente a tener voz y voto y palabra, quiero decir, que es las propias Fuerzas Armadas llamadas a hacer cumplir, entre otras cosas, el 326 de la Constitución, que es la seguridad de la nación, que se fundamenta en la corresponsabilidad entre Estado y sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental, etc. Ese proceso de legitimación, quien lo cumple más eficiente y más rápida, definitivamente, sin duda alguna, enmienda. El riesgo con el referéndum revocatorio, que obviamente es un procedimiento que se podrá iniciar en paralelo y que no hay que dejarlo atrás y dejarlo pasar, como usted indica, estamos tarde en los tiempos, es que nos podría agarrar, digamos, el año y de ejecutarse, por cierto, en un año que ya es electoral, porque tenemos elecciones de gobernadores ahorita en diciembre, podría dificultar que ese evento realmente termine de ejecutarse para el presente año. Y ahí hay un riesgo. Claro. Que si el gobierno por alguna razón recupera levemente, se para de la lona, porque el petróleo de pronto le favoreció ejecutar algún tipo de políticas de estas rentistas o populistas, el referéndum revocatorio y además con el empuje del árbitro, que no es precisamente imparcial, podría perderse. Claro. De tal manera que ahí dejamos esto para entonces para el análisis de nuestra audiencia. Sí, muy bien, Orlando. Solamente una cuestión final. Es necesario reinstitucionalizar el país, y la reinstitucionalización del país pasa por el reconocimiento de los poderes. Los poderes tienen que reconocerse entre ellos. Si no, estamos marchando, para mí, inevitablemente hacia una confrontación que puede ser muy costosa en términos de la paz del país. Y desde aquí nosotros... Por eso que necesitamos darle una válvula de escape a esto lo más pronto posible. Exactamente. Desde aquí nosotros estamos haciendo propuestas que de alguna manera le pongan horizonte de finalización a una situación de mucha precariedad, de mucha miseria, donde el venezolano está pasando mucho trabajo y que necesita de alguna manera verle una salida a esta cuestión que estamos viviendo. Bueno, amigos, hasta una próxima oportunidad, Orlando. Gracias, profe. Estamos entonces en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Saludos. Un abrazo.